Entonces el vino tipifica gozo, tipifica la presencia del Espíritu Santo. Y ahí los judíos hacían sus fiestas judías con lo que es cuando pisaban la uva y salía el mosto, el tirosh, el primer vino, y prefiguraban ¿qué cosa? La victoria de Cristo en el futuro contra las huestes del enemigo. Y ahí hablamos, ¿no?, un tema muy especial que es el tercer día, porque las bodas de Canaán sucedieron en el tercer día, ¿se acuerdan, verdad? El tercer día implica el tercer milenio, hablando proféticamente. El primer milenio, cuando Cristo estaba en su prédica, también tipifica a la iglesia que sufrió. El segundo milenio, lo que Jesús bajó a los infiernos, tipifica el sufrimiento de la iglesia. Y el tercer día Jesús resucitó y tipifica también lo que es la iglesia sale y avanza. También hemos hablado mucho del tercer día cuando Jesús resucitó y puso orden en su vida, ¿no? Aunque él nunca fue desordenado. Hemos hablado de esto, cuando él salió de la tumba, todo estaba en orden, su ropa estaba en orden, su turbante, el sudario estaba bien doblado y colocado aparte. O sea, es un Dios de orden, ¿ya? Contrario a lo de Lázaro, ¿no? Cuando Lázaro resucitó de manera diferente a la de Jesús. También hemos hablado de toda esa situación y lo que provoca el gozo, el vino, que es el Espíritu Santo. Quiero hablar hoy, para no volver atrás, acerca de esto. ¿Qué dice? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Vuelvo a reiterar, el tercer día. Este es un pequeño resumen que hago. ¿Qué es el tercer día? El tercer día es el día que debemos estar preparados para su presencia. Éxodo 19:15 dijo, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Esto era la presencia de Dios cuando el Padre iba a bajar para tener un encuentro con el pueblo. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces es una orden expresa de Dios, dice prepárense, ¿ya? En el nivel de intimidad del hombre, muchas cosas, en lavamiento, prepárense porque al tercer día estoy. Entonces cuando hablo del tercer día y lo que dice Pedro inclusive, o Oseas, dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. O sea, nos habla de un periodo en la historia que el pueblo de Israel había fallado contra el Señor y empieza un castigo, pero también empieza una sanación. Pero dice, después de 2 días, en el tercer día, Jesús iba a resucitar. Lo mismo para la iglesia. Para nosotros, como les digo, ya un poquito hablando históricamente y proféticamente y escatológicamente, cuando hablo de escatología, hablo de los eventos de los últimos tiempos, hablamos de 3 milenios. La Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no ve? Entonces, si hacemos esto, llegaríamos que estamos en el tercer milenio ya hablando de esto. Algunos dicen, para ser más concretos, estaríamos en el tercer día. Si hablo del calendario judío, estaríamos en el séptimo, desde Adán, en el séptimo día. Pero lo que estamos hablando hoy es el tercer día. Ahora, ¿qué pasó en el tercer día? Jesús resucitó, es el tiempo de restauración, lo muerto resucita, ¿ya? Pone orden en nuestras vidas, pero es algo muy especial. Porque se acuerdan que en las bodas de Canaán había un problema. Y el problema era la falta de vino, la falta de la presencia de Dios. Jesús fue invitado a las bodas de Canaán. Pero el peor problema existente era que no hubiera vino. Hasta iba a llegar a ¿qué? Acciones legales, ¿no? Se podía inclusive hacer una acción legal a la familia, hablando desde el punto cultural, estoy diciendo, desde el contexto cultural judío, se podía hacer un proceso. ¿Por qué? Porque el vino era importante, era no sé cómo decir ahora, es como si en un matrimonio faltara la torta, no sé, debe ser más o menos así, ¿no? Que faltara la torta. Es un proceso al novio por no comprar torta. Entonces era algo bien delicado el vino. Entonces debería haber el vino. Y como no había, y la única que se dé cuenta es la mamá de Jesús. Ahora posiblemente ella sí haya sido pariente de los que se estaban casando, pero era un fatal error que no existiera el vino. Porque el vino es gozo, es comunión con Dios, significa la presencia del Espíritu Santo. Y habíamos dicho que en un matrimonio, que en un hogar, que en una iglesia, donde haya palabra, donde estemos reunidos, cantemos, no esté la presencia del Señor, es un gran problema. Por eso lo invitaron a Jesús. Ahora, gracias a Dios que lo invitaron, para que Él en su presencia dé una solución. Una iglesia, un ministerio que no tenga la presencia de Dios, caería en esta misma situación que estamos hablando. Entonces fue en el tercer día, ¿ya? Entonces, el mejor vino para el final, vino nuevo. Ahora había un problema, ¿verdad?
Siempre hablo desde el contexto cultural. Primero, dice, se servía el mejor vino para que los invitados gusten del vino y digan que es rico. Una vez que ellos ya habían probado el vino, entonces traían un vino de calidad inferior, ¿ya? Entonces era así, bajaba la calidad porque ya no el invitado no podía distinguir. Esa era la manera de hacerlo. Entonces por eso el maestresala es el que es el encargado de las fiestas, ¿no? El encargado de las bodas, que se ocupa de la comida, de todo eso, de la ceremonia. A él también se le fue a la familia, se les fue a todo la carencia del vino. Entonces cuando ya Jesús hace la conversión del agua en vino, él dice, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿por qué se rompe la tradición? O sea, ¿por qué se rompe lo que se hace? Primero siempre se ha servido el mejor vino, luego el vino ordinario, pero ustedes hacen al contrario. Han servido un vino, no sé, supongo que bueno, pero han dejado para el final el mejor vino. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si vamos un poquito a esto. La iglesia primera, la iglesia del Pentecostés, cuando nació la iglesia en el Pentecostés, recibió el vino nuevo. Un vino que les llenó, un vino que les hizo hablar en lenguas, un vino que les cambió la vida. Pero resulta que nosotros estamos en el tercer día. Ellos no, ellos han estado en el primer día, en el principio de esta preparación de las bodas, en lo que Jesús había dicho. Pero cuando llegamos nosotros a este tercer milenio, necesitamos de esta presencia de Dios, y Dios ha preparado el mejor vino para nosotros, ¿ya? Lo preparó el mejor. O sea, este tiempo, aunque no parezca, no se vea, hermanos, Dios va a hacer portentos, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer cosas que vamos a probar el mejor vino de la presencia de Dios. Entonces, ¿preparado para cuándo? Para este tiempo. Si nosotros leemos, yo tengo la Reina Valera actualizada, pero hay muchas versiones donde no dice vino nuevo. Por favor, no lo tengo, pero si usted puede abrir su Biblia, o si leo me ayuda, en Hechos 2:13, en la Reina Valera normal, en la Reina Valera que tenemos, la 1960, no dice vino nuevo, ¿ya? Si lo tienes, Leito, me ayudarías, por favor, o si alguien lo tiene, me lo lee. ¿Qué es lo que dice? Llenos de mosto. Ahora, el mosto era el primer jugo, la primera calidad de la uva que salía. El tirosh se llama en el Antiguo Testamento, el vino tirosh. Pero como no se puede entender mucho el mosto, entonces la Reina Valera actualizada, ¿qué dice? Pero otros, burlándose, decía, están llenos ¿de qué? De vino nuevo. Vino nuevo. Y ese vino nuevo, ¿ya? O sea, la gente que estaba ahí decía, ¿no? ¿Cómo pueden estar? Porque Pedro dice, ¿cómo podemos estar borrachos si es las 9 de la mañana? Si uno quiere estar borracho, debía estar pues borracho a las 4 o 5 de la tarde o 3, qué sé yo, pero es las 9 de la mañana y no podemos estar borrachos. Y Pedro dice, no, esto es la presencia del Espíritu Santo, lo que ha sido profetizado. Entonces la gente dijo, no, estos burlándose decían, están llenos de este vino nuevo, están embriagados de este primer fruto. Pero no era así, sino era un nacimiento de la iglesia con algo glorioso que iba a cambiar y transformar. Los discípulos habían estado con Jesús, pero todos se habían constituido, ¿por qué? Por cobardes. Pedro lo negó, Judas lo vendió, Tomás dudó, los otros escaparon. ¿Se acuerdan del discípulo que lo desnudaron? Ninguno estuvo al pie de la cruz, solamente mujeres le seguían y Juan de lejos. Entonces había una situación de cobardía. Aunque sacaban sus armas como Pedro para defender a Jesús, pero lo que les caracterizaba era ser cobardes, no podían enfrentar la situación. Pero cuando bebieron este vino nuevo, hermanos, que es la presencia del Espíritu Santo, ellos cambiaron, y la Biblia nos va a hablar acerca de esto. Ahora, esto del vino nuevo, ¿qué es? Revelación. Hoy como nunca, hermanos, nosotros vamos a recibir revelación de Dios, palabra de Dios. Dios va a hablar en nuestras vidas. Dios, de alguna manera que tú ni nunca lo has esperado, va a venir y te va a comunicar un mensaje. Cosas que nunca lo hemos visto. Cosas que tal vez no lo hemos visto en nuestras vidas, no es lo normal en nosotros. Tal vez nuestro caminar es venir a la iglesia, cantar y alabar, pero Dios va a empezar a hablar y va a empezar a consolar vidas que han estado tal vez en tiempos muy difíciles, porque son tiempos finales y se va a reafirmar la fe va a crecer, porque hay un vino nuevo que va a ser derramado este tiempo. Un vino pero de excelencia que va a cambiar nuestras vidas. Ahora dice, esto va a renovar ¿qué cosa? Nuestro entendimiento.
No vamos a, nuestro conocimiento no va a ser como de antes. ¿Ya? Porque cuando hablemos del vino nuevo y el odre viejo, vamos a hablar ahí un poquito, que cuando la gente no se renueva en su entendimiento, no puede comprender las escrituras ni lo que Dios dice. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿cómo nos renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestra inteligencia? Si no es a partir de la palabra de Dios. Esa es nuestra meta. Entonces esta es una manera de renovarnos y hace perder nuestro miedo y nos convierte, o sea, nos fortalece para ser soldados de esta última generación que hay. Somos la última generación, hermanos. Somos los obreros de la última hora. Somos los obreros de las 5 de la tarde. Porque cuando el Señor fue a contratar, contrató a las 9, contrató a las 12, a las 3 y a las 5 era lo último, ¿no ve? Y a los últimos que contratan es a las 5, antes que se cierre el periodo de lo que es a las 6. Nosotros somos ellos. Entonces Dios, para este último tiempo final, en todo este caos existente de virus, de enfermedad, de situaciones que no entendemos, no comprendemos, Dios revela, Dios nos va a hablar. Y una de las cosas que Él va a hacer es nos va a quitar el temor y el miedo a todo lo que el mundo está sucediendo, ¿ya? Nos va a quitar todo eso. ¿Y eso cómo lo dice? Un vino nuevo en un odre nuevo. ¿Ya? Eso va a ser. Pero la palabra en Hechos 2:17 dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese es el vino nuevo. Eso es algo que ellos no conocían. Antes el espíritu venía temporalmente sobre la gente. Cuando Sansón venía el espíritu, él era pues un hombre poderoso, en Gedeón, en muchos personajes, pero el espíritu se iba. Pero ahora en la ley del nuevo pacto dice: no, mi espíritu vendrá y será parte, vivirá en nosotros. Pero ¿qué hará? Derramará poder, cambiará nuestras vidas. Entonces dice la Biblia: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y eso es lo que no estamos viendo hoy. Pero la Biblia me está hablando claramente que esto va a suceder antes de que venga el Señor y antes de que los eventos se compliquen más todavía en el mundo. El domingo voy a predicar un poquito acerca de la mente, de lo que se ha jugado, se ha manipulado con toda esta situación de la mente humana, las redes sociales, cómo complican, por qué mandamos mensajes, por qué hay tantos mensajes. Hay empresas, hermanos, que se dedican solamente a tergiversar la noticia para que éstas lleguen a las redes, la gente hace like y hay gente que hasta lo pone en segundo lugar en mentiras que pasan. Entonces hay empresas especializadas en esto. Y vamos a hablar cómo enfrentar con la palabra del Señor, porque si yo estoy en esa situación, todo eso complica, o sea, es un ataque a la mente. Pero Dios dice que en el último tiempo mi entendimiento va a estar conforme a la palabra del Señor, va a cambiar todo. Entonces algo que va a suceder es que nuestros hijos profetizarán. Profetizar es palabra de Dios, es hablar. Es que Dios me ha dicho esto. Ahora, es una palabra que no sale del contexto bíblico. No puede salir, no se aumenta, pero es algo que Dios va a declarar. Por eso dice la Biblia: el hacha está puesta sobre todo árbol que no dé buen fruto. Las cosas escondidas van a salir, muchas cosas van a pasar. Entonces van a haber jóvenes profetizando, niños, hijos profetizando. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces los ancianos, en este caso los mayores, pero no solamente en edad sino en conocimiento, van a ver muchas cosas, van a suceder muchas cosas, ¿ya? Nosotros necesitamos visión, ¿ya? Cuando la iglesia no tiene una misión, no tiene una visión. Esta visión Dios la va a dar para los finales tiempos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Cada año cuando la iglesia se reúne, hacemos un POA. Entonces en el POA planificamos cómo vamos a avanzar de acuerdo al FODA que hemos hecho, a las debilidades, qué sé yo, eso. Entonces avanzamos, corregimos esos errores. Pero una misión que tuvo el Señor desde un principio con Jesús es ir y predicar el evangelio de Jesús y proclamar el evangelio a todas las naciones. Entonces tendremos una misión, sabremos caminar. Entonces habrá cosas concretas que Dios pondrá y los ancianos soñarán, verán esto para lanzar en esto a los jóvenes. Y dice la Biblia, verso 18: de cierto sobre mis siervos y mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y eso fue lo último. Ahora, ¿sucedió en el Pentecostés? Sí. ¿Sucedió en la calle Azusa? Sí. Cuando fue uno de los eventos principales que ocurrió, si no me equivoco, el año 1923, por ahí estoy equivocado en la fecha, ¿ya? Sucedió cuando un grupo de hermanos estaban reunidos en la iglesia
Y algo que nunca había ocurrido, bajó el Espíritu Santo y la gente empezó a hablar en lenguas como en el principio. Y empezaron a ver milagros, gente sanada, milagros extraordinarios. Y ahí empezó un avivamiento, y ahí nació las asambleas de Dios en la calle Azusa justamente. Y ahí empezó una dispensación, un nuevo movimiento de una iglesia pentecostal que buscaba ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Ahí sucedió. Pero esto, a medida que pasó en los tiempos, se tuvo que cambiar muchas cosas, porque no hubo los movimientos, por ejemplo, proféticos que existía, los 5 ministerios. Entonces todo empezó a salir hasta que nosotros estamos viviendo la revelación de los últimos tiempos. Entonces Dios en su palabra nos está comunicando un mensaje y nos está diciendo cómo debemos enfrentar estos últimos tiempos. Pero a mí lo que me agrada es que va a renovar mi entendimiento, lo va a formar, va a quitar el temor a las cosas que están sucediendo, y vamos a ser soldados del último tiempo. Pues yo decía, ¿no? Hay miedo de la vacuna, que te han vacunado, no te han vacunado, es miedo. Pero este último tiempo es la presencia del Espíritu Santo que nos va a guiar a hacer lo correcto en las cosas del Señor. Y eso es lo que esperamos. Por eso ya en Lucas 5:37 Dios dice, no, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y lo que antecede dice, no se puede poner un remiendo de una tela nueva sobre un trapo viejo, sobre un vestido viejo. Porque si yo le pongo el remiendo de una tela nueva en un vestido viejo, la tela nueva va a jalar a lo viejo y se van a echar a perder los dos. Entonces Jesús nunca vino a parchar nuestras vidas, nunca vino a mezclar nuestras vidas, dejándome lo viejo y poniéndome lo nuevo. Jesús es radical, cambia nuestras vidas, y alguien que está en el cambio para esto es el Espíritu Santo. Pero Jesús dice, ¿no? ¿Cómo podemos echar vino nuevo en gente que no quiere cambiar mentalmente, estructuralmente su vida? No se puede cambiar. Y los fariseos, los saduceos, los herodianos que estaban ahí no cambiaban. Y Jesús, le preguntan si era Jesús, y Él les dice, ¿dónde encontramos a Jesús? Ustedes han estudiado las Escrituras, han leído la Biblia, son estudiosos de la palabra, y Él les habla de mí, yo estoy ahí. Y ustedes no pueden ver, no podían comprender el mensaje nuevo de Jesús, no podían entender lo que Él trajo, el evangelio de la gracia, no podían entender, y lo crucificaron. Y hoy día es igual, hermanos, hay una palabra nueva, hay una revelación nueva, no salido de la Biblia, sino que está adecuándose a nuestro tiempo en un vino nuevo. Y lo que Dios nos quiere hablar es cambiar esas estructuras que nosotros tenemos. Todo, pues, hermanos, imagínense un médico que siga con los tratamientos antiguos. No, todo se ha modernizado en el sentido científico. Hay una tecnología que hace mejor las cosas. Ahora, en la Biblia no es así exactamente, porque dice que la Biblia es el libro viejo que nunca cambia, pero que sí renueva nuestro entendimiento y nos hace entrar en esa estructura de hoy. Por eso David servía a sus generaciones, y nosotros, hermanos, servimos a nuestra generación de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Y esta generación que le tocó vivir el COVID, le tocó vivir otros tipos de enfermedades que están saliendo. Nos ha tocado vivir situaciones complicadas, donde hay desinformación, donde hay iglesias que han cambiado todo absolutamente, han cambiado las situaciones. Entonces, al cambiar todo esto, la mente del hombre está cambiando. Entonces Dios dice, no, tienes que cambiar. Entonces, por eso el libro de Romanos dice, no, renueven su entendimiento, cambien su manera de pensar. ¿Y cómo cambio mi manera de pensar? Si no es con la palabra del Señor. Entonces ahí dice, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán, pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Ahora, entonces, si quiero hablar de esto, hoy Dios está buscando gente que quiera revitalizarse, gente que quiera cambiar. Cuando yo doy este tema, hermanos, he estado hablando con el Señor, pidiéndole, como que me ha dado un poco temor, no el predicarlo, sino cuando lleguemos a orar por la presencia del Espíritu Santo y decirle, Dios, de verdad, la gente necesita este tiempo ser guiado por tu Espíritu Santo, amor a su palabra, un cambio de vida. Pues yo le decía, ¿no? Los primeros discípulos, hermanos, pues lo negaron, hicieron cosas que lastimaron el corazón de Jesús. Pero cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos murieron degollados, murieron crucificados de cabeza, no rechazaron a Cristo. Y en el tiempo que hubo en los 10 emperadores romanos, que existió una persecución sobre la iglesia cristiana,
que los agarraban, los quemaban como antorchas en sus patios para iluminar sus fiestas, que les ponían pieles de animales y los lanzaban en los leones, que les ataban a toros y su cabeza cada grada caía, o como les dice a jovencitas, los ponían en vidrio caliente para que rechacen a Jesús. No rechazaban porque había una presencia en ellos que les hacía seguir. Y es por eso dice que los emperadores, cuando iban a revisar los rostros de aquellos que habían muerto, no, si es que había rostros, no, lógicamente, pero si encontraban un rostro, encontraban una sonrisa. Y las mujeres que salían a los circos salían con sus guirnaldas, porque ellos decían: hoy tenemos nuestro encuentro con el Señor, hoy es nuestro matrimonio, nos vamos a casar, mientras los demonios los destruían. Y así un poquito, cuando alguien animó esta situación en estos circos romanos, vi como un león agarraba al niño, a su madre, y lo destrozaba. O sea, cosas terribles, pero había algo en ellos que no los hacía retroceder. Y hoy necesitamos de esa presencia, porque muchos de nosotros a veces huimos, escapamos, tenemos miedo. Yo digo, no, hubiera sido fácil suspender las reuniones de la iglesia, hubiera sido sencillo. Pero creo que es tiempo de enfrentar las cosas que vienen. Ahora, lógicamente, cuando sea necesario y se tenga que hacer, lo vamos a hacer. Pero es que hay un miedo que el enemigo está poniendo. Miedo a todas las circunstancias. Miedo a que si te has vacunado te vas a morir, no te vas a morir. Que bueno, hay otros que encienden hasta foquitos con su vacuna, ¿no ve? Que le han puesto y de todo. Pero todavía no es el tiempo del anticristo. Porque Dios nos va a dar revelación y entendimiento y nos va a hablar de lo que va a suceder. Y Dios quiera, hermanos, que ese tiempo usted, yo mismo, pueda advertirle prácticamente, directamente, diciéndole: no, no lo haga. Pero ahora todavía no es el tiempo, ¿ya? Pero ese tiempo, hermanos, va a ser. El tiempo va a llegar. Pero Dios, ¿qué hace? Va a llenarnos de su Espíritu Santo. Así era el odre, ¿ya? Bueno, este es un odre un poquito más estilizado, ¿no? Porque los otros odres son de piel. Este ya es más estilizado, como le digo, más tratado. Entonces se cortaba la parte del cuello del animal, especialmente de cabra. Se cortaba de las rodillas del animal, de las patitas y de sus patitas delanteras. Entonces lo colgaban a la cabrita y la sacaban así, como al conejo he visto alguna vez, ¿no? Le sacan así un cuerito. Así sacaba. Entonces cosían todo el cuero, pero antes había un proceso. Cosían todo el cuero y le tapaban los bordes, las patas, y el cuello era el lugar donde se introducía el vino nuevo. Ya más o menos era así. Entonces Jesús se refiere a esto. Ahora, como les digo, ¿no? El Antiguo Testamento es sombra y figura, pero el Nuevo Testamento de verdad es revelación total para nosotros. ¿Qué quiso decir el Señor? O sea, Jesús era un hombre que hablaba en el contexto que había. Era un hombre muy didáctico, muy pedagógico, un hombre con mucho conocimiento. Siempre yo recuerdo cuando alguna vez he tenido, diremos, invitaciones. Un grupo de médicos me invitó a compartir la palabra y compartir de algunas situaciones. Es compartir con ellos, yo tengo que buscar algo bíblico. Dios es fiel, se ubica en el contexto. Cuando alguna vez me invitaron profesores a hablar de didáctica en la Biblia, cuando encontré, hermanos, qué manera del Señor. Todo eso nos lleva a Dios, a lo que Él es, el vino nuevo que quiero hablar hoy día. Ahora, como les dije, este odre, es un poco estilizado a lo que yo quisiera mostrar. Entonces, son recipientes, ¿ya? O sea, son contenedores. Ahora, de alguna manera, hermanos, cuando Jesús habló esto, figurativamente, su mensaje era directo. Nadie puede poner vino en odres viejos. Entonces, ¿quién era el odre? Nosotros, pues. Nosotros éramos los contenedores. La Biblia dice, no, nosotros somos vasos de barro que tenemos este precioso contenido del Espíritu Santo, porque en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestros errores, hay un poder, hermanos, que está en nosotros. Por eso Jesús era barro, era madera, y por afuera era oro. Los vasos del templo eran hechos de madera, pero revestidos de oro. ¿Qué significa Jesús? Jesús, madera humano, pero oro, deidad. Igual nosotros somos barro, pero tenemos un contenido, hermanos, que nos hace ser, pues, gente extraordinaria. Esa gente que cambia del agua al vino. El agua era ordinario, tal vez, porque el agua era para lavar los pies, para tratar, para lavar a los invitados. Eso ordinario, hermanos, se convirtió en ¿qué? En vino, algo que cambiaba. Y el tercer día era transformación. La resurrección de Jesús es transformación.
Entonces esto lo que yo le estoy diciendo es que tenía que haber algo en nuestras vidas. Teníamos que retener algo, tenía que haber algo. Y ellos no conocían del Espíritu Santo, ¿ya? No habían escuchado quién era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Aunque no hay una escala, no quiero decir primero es Dios, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. No, los tres son uno, son consustanciales, son una persona. Pero para dar un orden, para enseñarnos un orden en nosotros, después la tercera persona de la Trinidad. Pero esta persona de la Trinidad es la dispensación, ese es el plan de Dios para este tiempo. Y es el Espíritu Santo, hermanos, que nos transforma, que nos cambia, que nos renueva, que hace que nuestras vidas sean diferentes. Y yo le dije, ¿verdad? Yo he sido enemigo de esto. Y le comenté alguna vez. Yo nací en una iglesia tradicional, no sé cómo hablarla, muy conservadora, donde era prohibido los instrumentos, donde era prohibido la situación de alzar las manos o levantar. Pero mi vida era pues un ciclo de vicio, caía, me levantaba, caía y me levantaba, caía y me levantaba. Una vez mi hermano mayor era pastor, el pastor Hugo. Entonces fui donde él, le dije, a él le dijo: Guito, yo ya no puedo, voy a renunciar a todo, yo ya no quiero seguir más en la iglesia. ¿Por qué?, me dijo. Yo le dije: porque no puedo, o sea, yo alabo al Señor, vengo a la iglesia, le canto y al día siguiente he caído. Vengo a la iglesia, canto, al día siguiente que estoy cansado de esta vida, ya no puedo más. Y él me dijo algo muy especial, muy lindo, ¿no? Me dijo: tú estás en una barca y remas, pero nunca te has dado cuenta la atadura que tienes detrás. Tú sigues remando, pero nunca has desatado lo que hay atrás. Eso me dijo él. Sería bueno que veas qué te está atando, me dijo. Y lo pensé, como soy alguien que me gusta analizar, lo pensé bien harto y le dije: Dios, ¿qué me está atando? ¿Qué es lo que me está atando? Que no me deja avanzar a mi vida. Y verdad, si uno habla de su vida pasada, no tiene, diremos, hay vergüenza de contar el pasado. Es por eso que quienes me ven en la iglesia dicen: ¿tú en la iglesia? Pastor, todavía sí, le digo. Nuestra vida pasada ha estado plagada de cosas que hemos lastimado el corazón de Dios, aún conociendo a Cristo. Pero un día vino un loco a predicar justamente lo que yo le estoy compartiendo. Y yo le dije varias veces: vino un loco a predicar. Y nos habló de que alguien podía cambiar nuestras vidas desde adentro para afuera y nunca más ser iguales. Yo no quise escucharle, porque era odre viejo. No podía contener este vino nuevo porque me iba a destrozar. No quise escucharle. Y perdón, por favor, que le vuelva a decir, porque le he dicho ya, pero que vuelva a servir el símil, la figura que quiero dar. Estaba sentado en un costado allá, el pastor estaba predicando acá y yo me quise levantar. Mis pies no me obedecieron, mi garganta se hizo un nudo, no entendía, mi cabeza empezó a hacer lógica, porque yo soy un hombre lógico, soy un hombre que piensa mucho, pero con el Señor he aprendido a pensar en Él. Para mí todo tenía una explicación, una forma de ser, nada podía ser casual, porque la vida me había enseñado así. Y empecé a analizar las cosas y dije: la iglesia está loca. Y el pastor iba y les ponía las manos a los hermanos y caían y hablaban en lengua. Yo dije: están locos, ¿quién lo ha invitado? Pero mis pies no me obedecían, seguían parados, seguían clavados en la tierra. Se me hizo un nudo en la garganta, no podía. Y recuerdo que el pastor, después de orar por todos, ni siquiera oró por mí, ni siquiera se fijó que yo estaba ahí. Y yo le dije: no, Señor, ves, yo no sirvo para ti. Y el pastor dijo algo: no, el mejor vino está reservado para el final. Recuerdo mucho, el mejor vino está reservado para el final. Y se dio la vuelta y me miró, me dijo: tú ven. Y él se acercó porque no me podía parar. Me trajeron y mi cabeza seguía razonando: no me voy a caer, no voy a hablar nada. Yo decía: estos inventan palabras, estos dicen cosas que no son reales, mienten, no es así la Biblia. Dije: no me voy a caer, no me voy a caer. Era dos cosas ahí en mi cabeza. Vino el pastor, me puso la mano y caí. Mi lógica seguía trabajando y decía: ¿qué me pasa? Freddy, levántate. Y no me podía levantar. Y cuando quise hablar, empecé a hablar en lenguas. Hubo un misionero que estaba ahí, que era un estadounidense, alemán. Y él habló y dijo: él está hablando en alemán. Hablé una lengua de este
de este lugar. Por 3 días estuve así. En mi casa me botaron por estar así. Desde ese día, hermanos, mi vida cambió. No quiere decir que mi vida no tenga tropiezos, no quiere decir que mi vida no esté, diremos, con errores. Pero desde ese día dio como una vuelta total, hermanos. Las cosas débiles en mi vida como que las había sabido cómo enfrentar. Y desde ahí empezó mi ministerio, ahí empecé a ser líder, a trabajar. Me salí de mi trabajo, me fui a misiones. Una locura total era en mi vida, mi amor al Señor. Fue los tiempos que fuimos a los hospitales, vimos milagros y les dije con quién iba. Vi cosas increíbles, vi cómo un muerto se resucitó. Y cuando yo entré, hermanos, la persona estaba muerta, pero no sabía qué hacer. Me culpaba a mí mismo, pero vi la gloria de Dios. Y una vez me llevaron a las 3 de la mañana a orar por un hermano. Este hermano estaba jugando videojuegos y parece que le pasó algo en la cabecita, una embolia, qué sé yo, y estaba mal. Me llevaron a las 3 de la mañana y estaba ahí, estaban preparando el entierro, todo. Llegó la familia, me dijo, está vivo, pero es vegetal porque su cerebro está muerto. Me mostraron qué es la imagen de todo eso y había una mancha negra ahí en su cerebro. Y la familia y el hermano que me llevó me dijo, pastor, va a disculpar que lo hayamos traído. Va a disculpar que lo hayamos traído, pero ya no hay remedio. Pero ya me han traído, vamos a orar. Dije, bueno, ya no me voy a levantar en vano a las 3. Ya. No fuimos. Y estaba ahí el joven tendido, estaba vivo, pero muerto cerebralmente. ¿Y saben qué? Oré por cumplir. Yo quiero ser sincero, oré por cumplir porque había ido a eso. Pero en mi oración le dije, Señor, tú eres dueño, si tú quieres levantarlo. Señor, oramos por la vida de él. Y siendo 3:30, 4, dije, me voy a retirar, por favor, yo tengo algo que hacer. Gracias, pastor, por venir. Ya estamos preparando, le vamos a llamar cuando sea el funeral. Ya les dije yo también. No les dije, no vas a vivir, nada. Ya les dije, me fui, le conté a mi esposa lo que había sucedido y al día siguiente me llaman todos, un barullo. El joven se había despertado. ¿Cómo suceden esas cosas? Si no es por una presencia que hay dentro. No soy yo. No es que yo estoy lleno, no, es algo que hay dentro de ti y la gloria le das totalmente a él. Entonces este hombre tenía que cambiar y para que cambie tenía que haber vino nuevo en uno. Y ese día fue lo que Dios puso en mi vida. Ahora le digo, no dejo de ser humano, porque Juan dice, ¿no? El que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Soy todavía un hombre pecador, pero no por práctica, sino por omisión, por algunas cosas naturales de mí. Pero yo le digo una cosa, esa presencia todavía aquí está. Aunque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, pero está, me habla, me dice, me redarguye, me corrige. Y una de las cosas que yo le tengo temor, hermano, le tengo miedo es endurecerme. Porque cuando el rey Saúl se endureció y dice que ya no escuchó la presencia del Espíritu Santo, él pues fue quitado de su reino. Y le temo a eso. Y voy y le digo, Dios, por favor, no permitas que mi corazón se ponga duro. Entonces es un vino, nosotros somos contenidos y contenían líquidos de algo nuevo, de una cosecha nueva. En algunos casos tenía miel, vino, leche y aceite. Pero ahora específicamente hablamos del vino. Porque los pies son tratados con vino. O sea, mi caminar se transformó. ¿Qué no me hicieron? Creo que en La Paz he estado de vacaciones. ¿Qué no me hicieron, hermanos? Me persiguieron los satanistas durante mucho tiempo. Quisieron matarme. La iglesia, la policía me buscó por predicar un evangelio, por ir. Porque cuando estuvimos en Viaje hubo un movimiento tan terrible cuando llegamos a predicar allá que todos nos persiguieron. Pero había algo que nos hacía seguir. Por conocer al Señor me botaron de casa, pasaron tantas cosas, pero había algo aquí que me hacía estar encendido. Lloraba, me amargaba, qué sé yo, pero siempre me levantaba, siempre había un deseo de servir al Señor. Y por eso Jesús dice, no puedo echar vino nuevo en alguien que no quiera cambiar su estructura. Y ese día cuando Dios me tocó y yo tenía mi lógica, en un momento yo le dije, Dios, aquí estoy, haz lo que quieras de mí. Y aún todavía lo hago. Tal vez los tiempos han cambiado, la situación no es la misma de antes. Un poco ya vamos con más iglesias, el tiempo no alcanza, pero aún yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, que me guíe.
Los problemas son latentes, la situación es continua en la vida, pero hay algo que te sostiene y que te mantiene firme, y hay algo que te da gozo aún en las adversidades existentes. Y ese es el vino nuevo que yo le estoy hablando. Los odres eran pieles de cabra que se unían en sus bordes para formar bolsas herméticas. Cuando no se usaba un odre, a este se volvía poco flexible o inflexible y tieso. Y ese es el problema. Una de las cosas para que nuestros odres sean flexibles, para que contengan este vino, es que tienen que ser tratados en agua y en vino, que yo le voy a hablar más después. Porque si no, si te vuelves tieso, seco, y cuando venga ese vino nuevo te vas a reventar. Porque el proceso del vino es fermentar. Hay cosas que ocurren ahí en el mosto, hay cosas que pasan, los vapores, y revienta. Entonces el contenedor, en este caso nosotros, tiene que ser alguien flexible, tratado por el Señor. Porque lo que viene todavía va a ser cosas graves, lo que vamos a pasar. Y hoy creo que el Señor está tratando nuestras vidas. Entonces, por eso Dios dice, no te vuelvas duro. O sea, no permitas que tu vida, que no sea flexible. Por eso la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No es que te va a dar todo lo que tú quieres. El texto original dice, tú sé flexible. Tú, dice, sé maleable. Permite que Dios te trate. Permite que Dios te forme y te va a conceder las peticiones de tu corazón. No es que yo pida todo. Entonces Dios me trata a mí, Él me forma y soy flexible. ¿Flexible para qué? Para los asuntos de problemas en la iglesia, asuntos de problemas en la familia. Tengo que ser flexible y tengo que estar listo para esto. Porque si reventamos es cosa grave. Y algunos, por falta de palabra, por falta de alabanza en la vida, por falta de oración, de comunión con el Señor, nos volvemos tiesos e inflexibles. Entonces no pueden tener ese vino. Vamos a seguir viendo eso. El vino nuevo, al fermentar, produce gases. Si el odre es nuevo, tiene elasticidad y puede con la presión soportar esta presión, pero si es viejo, la piel está reseca y se revienta. Por eso Dios busca odres nuevos. Y los odres nuevos solamente cambian así, hermanos. Como pastores y como líderes en el liderazgo, vamos a ver mucha gente que es odre viejo, con todo el respeto debido. Yo puedo ser, que no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos transformarnos. Pero ahí tengo que tener presencia de Dios para dirigir todo esto. Tengo que hacer esto. Guaricana tiene nuevos líderes. Hay un jovencito de 18 años que es el líder ahora de los jóvenes. Pero ¿cuánto necesitamos allá, hermano? ¿Cuánto necesitamos trabajar en esa iglesia? Porque hay como un ataque ahí, y como yo no puedo estar seguido allá, es algo terrible que está sucediendo. Yo he tenido que pedir a Dios que nos ayude, nos guíe. Este nuevo liderazgo va a trabajar y le pido a Dios que esta presencia esté en ellos. Es muy importante, porque si no, nos reventamos y caemos. Entonces, ¿qué es el vino nuevo? En un principio es la gracia del Evangelio. Es el mensaje que vino a comunicar Jesús. Es el mensaje que no escucharon. El vino nuevo es el amor de Dios. Es algo que nos hace cambiar, nos transforma. Es algo que no podemos entender, que Cristo nos amó, nos ama. Y a pesar de que seas el hombre más pecador que existe en el mundo, te ama y quiere cambiarte. Y por sobre todo es el nuevo pacto. Por eso nosotros tomamos el vino. Pero dice, el vino es el nuevo pacto, no el pan. ¿Qué es el nuevo pacto? El vino. Porque el pan prefigura ¿qué cosa? La muerte. Pero nosotros comemos el pan porque recordamos la muerte de Cristo. Pero el nuevo pacto, hermanos, cuando tomas el vino, ahí es donde tú te transformas. Ahora, tal vez me entienda mal, sino lo que estoy diciendo, ahí es donde entiendes el nuevo pacto. Te da vida. Y esa vida te cambia, esa vida te transforma. ¿Ya? Entonces eso es la verdad del Evangelio que ahora es revelado. Pero por sobre todo, hermanos, el vino nuevo representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia todo. Cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigir, nuestra manera de predicar. ¿Quién iba a decir, hermanos, que yo iba a predicar? De verdad, ¿quién iba a decir? Nunca. Juanqui es menor, él no se acuerda casi nada. Pequeño era él. Pero dentro de mis hermanos mayores y mi papá,
Yo era pues el que menos esperanza tenía para todo, el que de alguna manera fui aislado y fui, como le digo, como un objeto desechable que no tenía esperanza. ¿Quién iba a decir? Luego la vida que vivimos, ¿quién iba a decir que iba a predicar? Y cómo Dios me sacó a otros países, o sea, ¿quién iba a decir? Dios es un Dios bueno, me llenó de ese vino y esa presencia del Espíritu Santo cambia tu ser totalmente, la transforma. No eres el mismo, nunca más. 1 Samuel 10:6, en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Eso pasó. Ahora, como le digo, eso no implica que soy perfecto, no implica que no fallo, pero sí hay una presencia que me hace temer y me hace caminar en las cosas. Hay una presencia que me hace correr a su casa. Hay una presencia todavía que cuando oramos me hace llorar. Hay una presencia que me hace entender la alabanza. Hay una presencia que me hace levantar las manos y entender lo que estoy cantando. Pero si me seco, si me voy a secar, ¿en qué voy a estar? Y se ha dado cuenta que el enemigo este tiempo a muchos los ha secado. Los ha secado. Tienen miedo, mucho temor. Todo lo que les dice es creíble. Todo lo que nos dicen es creíble, pero hemos olvidado la verdad del Evangelio, porque dice la Biblia, no, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es por eso que los medios de información nos dicen de todo, pero como le dije, hay empresas especializadas para poner miedo, para no hacer ciertas cosas. Pero dice pues la Biblia, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces caminamos guiados por su Espíritu en todas estas cosas que suceden, en todas las cosas que pasan. Es por eso cuando tú vas, Señor, ¿me vacuno o no me vacuno? Y Dios te da paz. Algunos no, pues es lo que Dios quiere. O sea, no, si la paz gobierna tu vida, ¿qué puedo hacer? Pero la desinformación existente, hermanos, bíblicamente es terrible. Cómo han torcido las escrituras. Cómo dicen, ¿no?, que ya es un microchip que está insertado en nosotros. Y no es cierto. No es cierto. Esto no va a ser cierto. Ahora, si nos han metido cosas que van a ocasionar, pues ya le dije la anterior vez, si oramos por lo inmundo, Dios lo santifica. Entonces hay cosas que la palabra me va a hacer libre. Entonces la Biblia dice, tienes que ser cambiado. No siempre vas a tener a tu pastor, pero siempre alguien va a estar. Dice el Espíritu Santo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora hay locos, que yo los entiendo ahora, que a veces nosotros hemos hablado mal de ellos tal vez, que dicen, no, buen día Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, ¿qué corbatita me pongo? Puede ser que vayan en ese plano, pero es que tal vez han encontrado una comunión con Él. ¿Por qué los vamos a juzgar? Si nuestra vida debería ser eso. Ahora tal vez no lo hago en el mismo plano, pero yo le digo siempre, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le digo. Por ejemplo, cuando teníamos, la presión era fuerte para suspender las reuniones. Y tenía que decidir yo. En algunas cosas decido. El pueblo es el liderazgo que tenemos es, diremos, en la sabiduría común de ellos tomamos una decisión, pero hay un momento que debo decidir yo. Y pues le dije, Señor, ¿qué hacemos? O bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque Él ya sabe lo que hacer. Y Dios te habla y dice, no lo vas a suspender. Y hermanos, no suspendimos, porque al final me dijo, donde sea se van a contagiar. Mejor se contagian en la iglesia, va a ser un virus santo del otro hermano. No, mejor. Porque igual te vas a contagiar donde estés. Pero no vienes a la iglesia, pero sí estás en otros eventos normales, lo mismo. Prefiero venir a la iglesia. El Señor me dijo, no lo contagies, dijo, no lo suspendas. Pero también por prevención, para no ser, diremos, personas, qué sé yo, que nos vayamos al otro lado, por prescripción de Arlette, de Johnny. Nos dijeron, no, cuídense, y esta semana no vengan, también no vinimos. Pero la iglesia seguía abierta y vinieron pues los hermanos en necesidad. Y hasta ahora, hermanos, seguimos acá porque necesitamos al Señor. Por eso dice la Biblia, no
Cuando venga el Señor sobre ti, o sea, este Señor que estoy hablando es el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con él y serás cambiado en otro hombre. ¿Sabes? Saúl nunca quiso cambiar sus vestiduras. Saúl era rey, Saúl era hijo de Cis, con riqueza. ¿Sabe cuando profetizó qué hizo? Se desnudó, se quitó las ropas porque Dios tenía que vestirlo de nuevo. Entonces eran cosas que pasan, hermanos, y Dios lo que quiere hacer es eso en nuestras vidas. ¿Ya? Gálatas 3:14, ¿qué dice? A fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos las promesas del Espíritu mediante la fe. Abraham los recibió, pero para nosotros son mayores, hermanos, mayores. Y anhelo, tal vez en algunos casos, yo por ciertas situaciones no pueda estar o estar, solo Dios sabe. Dice que Dios la promesa la va a derramar en la iglesia. Y vamos a tener hermanos llenos de la presencia de Dios que van a profetizar y darnos esa palabra especial. Ahora, mire, los odres tienen que ser tratados. O sea, si de los piecitos hemos empezado, ¿no? Que en el vino, ¿cómo vemos el trato de Dios? Ahora yo pregunto, ¿no es revelación de Dios lo que nos está hablando? Sí. ¿No es algo que Dios nos dice para cambiar nuestras vidas? Sí. Los odres se trataban, hermanos. Vayamos a la cita de Salmos 119:83 y le pido por favor que podamos leerlo todos, ¿ya? A la voz de 3, 2, 3. Ahora todos, por favor, ¿ya? 2, 3. Porque estoy como el hombre al mundo, pero no he olvidado tus estatutos. Ahora bien, el curtidor tenía que ser especial porque debería volverse un contenedor este odre, ¿ya? Entonces, como este odre no era despellejado, o sea, no era totalmente piel lisa, suelta, sino era envuelta, debía haber otros tratos. Algunos sostienen, dicen que ponían el odre así todavía tapado, colgado, y por bajo fuego, ya, fuego, dice, y el humo le daba al odre, ya. Y si este tenía contenido de vino, hacía que el vino acelere su proceso para hacer un vino mejor. Entonces era tratado de esta manera. Ahora, no he puesto todavía eso, no he puesto en las aguas, pero quería empezar con esto. Nosotros como personas vamos a ser tratados también en el fuego de la aflicción, así como Jesús, ¿ya? Somos tratados en la iglesia, somos tratados en la vida por injusticias, somos tratados por situaciones que pasan, por cosas que no entiendo, por cosas que me duelen, pero el contenido va a ser mejor. Por eso decía, ¿no? Estad sumamente, ¿qué? Gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se acuerdan? Entonces éramos tratados porque había que sacar, y mientras más humo había y negro estaba el odre, más sabor tenía, más, ¿cómo le digo?, calidad tenía el vino que estaba ahí. Era un proceso de aceleramiento. Ahora, yo siempre digo, ¿no? Este es un proceso de aceleramiento del Señor. Los discipulados del Señor Jesús eran 3 años. El cuarto debería dar fruto, ¿ya? 3 años el Señor discipuló a todos sus discípulos que él tenía. Y de esos 3 años los lanzó para cambiar el mundo. Nosotros, ¿cuántos años de discipulado tenemos? Aunque el discipulado siempre va a continuar. Pero lo que yo quiero decir, que ese tiempo, ese periodo debería transformar la vida de la gente que ha escuchado la palabra de Dios. Ahora, de la misma manera hoy, Dios está acelerando, hermanos. Está acelerando este proceso. Porque el tiempo está cerca, porque hacer un discipulado a plazo largo puede comprometer en su venida del Señor Jesús. Entonces, como soy obrero del último tiempo, o sea, estoy en 1 hora de trabajo, del 5 a las 6, es mi horario de trabajo.
Es como si yo fuera a La Ceja a contratar a las 5 hasta venir a mi casa a las 6. Ya es hora de irnos, mañana más vuelvo al trabajo. Es una horita que hay. Esa hora es la que nos ha dado Dios para transformar nuestras vidas y compartir. Y el salario que nos paga es igual que al primero. Es lo mismo. Por eso nosotros tenemos una gran ventaja, y es en esa última hora que la presencia de Dios va a ser derramada. Pero también es en esa hora donde también vamos a llorar y vamos a sufrir, vamos a estar en ese humo. Y no te va a salir bien las cosas. Dentro de tu ministerio va a suceder algo que te va a lastimar, en el ámbito pastoral, no sé. No, hay cosas que yo no entiendo lo que ha sucedido esta semana. No entiendo por qué han hecho eso conmigo. Ha pasado algo que es injusto, pero son los procesos de Dios para ver tu reacción. ¿Cómo vas a reaccionar? Si el contenido tuyo del Espíritu Santo va a ser mejor en tu vida o tú lo vas a resistir. Entonces vamos a pasar procesos duros, hermanos. Pero yo creo que el proceso más duro son en los odres de la iglesia, porque afuera ya hemos pasado ese proceso, pero aquí adentro es cuando hay eso que te sucede, que pasa. Y de pronto hay los pleitos, las contiendas, las cosas que a veces te hacen decir: ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Si yo he venido a mejorar mi calidad, si yo he venido a tener comunión con el Señor y aquí tengo guerra. No, es un proceso de Dios para que el vino que esté en ti sea potencialmente mejor y tú estés calificado para una situación que viene todavía en esta última hora. Eso es un proceso rápido que Dios está haciendo, porque no conviene hacer un proceso largo, nos vamos a quedar. Entonces las cosas que estamos pasando, como dice Romanos, nos ayuda bien. Así que por eso dice la Biblia: den gracias a Dios en todo. No por lo que me están destrozando, lastimando, sino porque eso que me están haciendo está ayudando a mi espíritu a crecer y a confiar en ti, a orar y decir: gracias Dios, ayuda, esto ayuda. Y a seguir en las cosas. Este es un proceso, pero vamos a hablar de este otro proceso más allá todavía, porque se convierte en un incienso aromático, que lo voy a hablar después. Pero este es el primer proceso que estamos hablando, ¿ya? Entonces los odres se curtían al humo antes de ser usados para guardar el vino. Por eso yo digo, ¿no? Este tiempo Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Algunos ya hemos recibido esa presencia del Señor, otros todavía no saben qué es, cómo es, pero el proceso está. Y estos discipulados nos han ayudado a entender lo que es la palabra del Señor y cómo Él lo hace, ¿ya? Ahora, luego que se hacía esto, los sumergían al agua, ¿ya? ¿Para qué? Para darle flexibilidad, varios días. Me recuerda mucho al escudo, porque el escudo igual, cuando se lo trataba, se lo tesaba y se le ponía aceite, a modo que las flechas del enemigo chocaran y cayeran. La unción del Espíritu Santo no permite que las flechas lleguen. Y también se lo ponía el escudo al agua, que tipifica la palabra de Dios. No estoy hablando para la contienda. En este caso lo que le estoy diciendo es que ese odre tenía que ser puesto por varios días en la palabra, en el agua, que tipifica la palabra de Dios. Por eso Dios nos está dando palabra, hermanos. Y esa palabra nos está bendiciendo, pues, o no, a mí me bendice. Yo estudio y me bendice. Si usted le bendice, dígame, por favor, anímeme. ¿Ya? Nos bendice. Pero para esto hay que ser remojados. O sea, no es como estas iglesias que dicen: no, el Señor me habla, el Espíritu me habla, ese es rato lo que tengo que hablar. No, no es así. Tú tienes que estar remojado en la palabra. Hoy día, por ejemplo, están siendo remojados en la palabra. Ya para ese contenido que va a haber. Juan 15:3. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra es la que me hace estar listo para lo que es el vino nuevo. Y Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora nosotros tenemos una palabra digital, ¿no? Una palabra digital, pero esa palabra nos lava. Para mí es, pues, yo soy el primer confrontado. Siempre que estudio, a mí, yo soy el que recibo primero el chicote. Y me veo, digo: Señor, o sea, me lava, me hace limpio la palabra del Señor. Entonces se los remojaba en el agua, que es palabra
del Señor. Entonces el agua es tipo de la palabra, quiero llenarme de su palabra, la palabra nos limpia y nos da un inicio de vida nueva, o sea, nos transforma totalmente. Después lo que les dije yo, ¿no? Lo que el enemigo quiere quitar es el discipulado. No, porque si conoces la verdad te hace libre. Si conoces la verdad te hace enfrentar al enemigo. Si conoces la verdad, hay prosperidad en tu vida. Porque así como yo deseo que prosperes, dice en tu alma, también quiero que prosperes espiritualmente. Dice la Biblia, ¿no? Que busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Si tú se empapas en la palabra de Dios, Dios bendice. No necesito estar preocupado en querer tener eso, sino mientras yo busco las cosas del Señor, papá nos bendice. O sea, no estoy declarando, estoy haciendo, deleitándome en el Señor. Y cuando estoy en el agua, Él lo hace todo, Él va haciendo. Aunque hay procesos que voy a estar en el humo también, por ahí hay carestía, pero es un proceso corto. Es un proceso corto. Entonces da un inicio, empezamos a hacer esto. Entonces Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Él es un Dios muy fiel. Luego, una vez que agarraban, sacaban del agua, ¿qué hacían? Sacudían. Sacudían. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, vas a ser sacudido. Pero es para tu bien, porque una vez que tú estés sacudido, vas a sacudir a otros. Tú también vas a dar palabra y lo vas a levantar. Aunque lo real dice, vas a ser zarandeado. Vas a pasar momentos duros. Pero una vez salido, pero una cosa, Pedro, yo estoy orando por tu fe. Ahora, si estás sacudido, ten en cuenta que hay algo lindo para ti. Mejor ponte, como yo digo para las inyecciones, ¿no? Si te pones duro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Arlet? ¿Cuántas veces le inyectas a alguien? Ponte tranquilo y no va a pasar nada. Y le dice, ¿ya me has pinchado? Sí, hace rato. Ni cuenta me he dado. ¿No? Estás tranquilo. Cuando te sacudan, cuando tengas estos problemas, déjalos. Está la mano de Dios en tu vida. Si tú te dejas sacudir, hermanos, estás sacudiendo el hombre viejo. ¿Por medio de qué? De la palabra. La palabra. A Dios, gracias, hermanos, por el discipulado. Muy agradecido. Yo, porque soy el primer discípulo de Él. Y lo que Él me sacude, yo lo sacudo, ¿no? Y entonces voy transmitiéndole la palabra de Dios. Eliminamos las cosas que hay. Entonces, es algo precioso, por eso el vino, ¿no? Ahora, pero no solamente eso, una vez sacudido, se lo secaba y se le ponía aceite fresco. ¿Para qué? Para que sea flexible. Y ese aceite es pues la llenura del Espíritu Santo. Esa es flexibilidad. El Salmo 92, 10, no quiero que se me vaya la hora, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Una vez que eres sacudido, pasado ese problema, hermano, tus fuerzas aumentan como de búfalo. Hablar del búfalo tendríamos que ir a otra lección. Es el problema del maestro, ¿no? Que chapodeo irme por todos lados, pero no quiero irme más allá. Pero está el aceite fresco. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo que Dios quiere cambiarnos hoy. Me he equivocado, sí, he fallado, sí, como pastor tengo errores, sí, pero quiero que Él me trate, quiero que Él me cambie. Quiero que Él me restaure, me transforme. Quiero ser flexible a lo que Él hace. Quiero ser maleable, tratable. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Soy maleable, Señor, me pongo en tus manos. Entonces tú me vas a dar lo que realmente necesito, la petición correcta de mi corazón. Entonces una vez que el odre era tratado así, estaba listo para contener ¿qué cosa? El vino nuevo. Los discipulados nos tratan. Aunque hay casos, hermano, en la Biblia que hacen un tratamiento así, pues rápido, porque les predica y reciben el Espíritu Santo. Esos odres súper veloz. Y no he traído hoy día la lección, pero la próxima lo voy a hacer. Hoy día me acordé el proceso de fermentación del vino, de cuántos años, cómo es y cómo el Señor lo hizo en minutos. Lo vamos a ver científicamente eso ya, con compuestos químicos, todo eso, pero hoy no. Pero Dios lo hizo así en un momento. Ahora, en algunos casos es a largo plazo, porque Él es soberano, no sé pues.
Pero en otros casos es así. Así es. No sé usted qué proceso, ¿es proceso largo? Yo soy proceso largo, creo. Pero me pongo en las manos del Señor. Entonces los otros son así, tratados, ¿ya? Entonces, ungimiento por su Espíritu Santo para que nuestro odre no se haga viejo. Es la palabra nos ayuda. Su Espíritu nos ayuda. La alabanza, hermanos, nos ayuda. Somos restaurados, ¿ya? Y le pedimos, Señor, tu unción, la presencia de tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor. Como Moisés decía, ¿no? Si tú no vas, no voy, Señor, no voy. Y creo que tenemos que hacer eso. Señor, si tú no estás en nuestras vidas, no sirve ningún POA, no sirve ninguna planificación si tú no estás, Dios. Y necesitamos de su presencia. Él es nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo nos hace pues correr a la congregación. Algo ha cambiado. Desde que yo fui transformado ese día, corría. Locura, así, a mí sí que me dio locura. Dejé mi carrera, dejé mi estudio, dejé mi casa. Yo sí dejé todo. Me uní a los misioneros y ahí empecé a trabajar con ellos. Bueno, locura santa, ¿no? Me dio porque iba a visitar, vi cosas de Dios. Ya, pero Dios tenía que hacer un proceso en mi vida. Pero ¿cómo le pues, y David siempre dice eso, ¿no? David habla y dice, en la iglesia los domingos nosotros teníamos 3 reuniones. No sé si Juan, que te acordarás. Uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. Y el mismo ministerio tocaba. Y mi esposa, que esas veces era todavía mi novia, me citaba el domingo para vernos. Dice una vez, yo era parte del ministerio de la alabanza. Pero el Espíritu Santo que había en mí, o sea, un día hablé con Dios y lloré, recuerdo, dije, Señor, tengo que elegir entre ella y tú. Y sé que me va a doler, y tal vez la pierda, pero te elijo a ti. Y no la perdí, hermano, estoy casado con ella. ¿No? Porque Dios concede las peticiones de tu corazón, pues, si tú buscas. Pero ¿quién hace eso? Dios. Porque si no, me hubiera ido, pues. Ahora, lógicamente, terminamos. 1 año ya no estuvimos. Porque a mi esposa no le gustó que le dejen, ¿no ve? Era el único día que no nos podíamos ver, porque ella estaba en un internado. Ella aparte es enfermera, entonces ahora ya no ejerce eso, pero quería estar conmigo, entonces no pudo. Yo jocosamente les digo a algunos, ¿no? A mis hijos, y otros pastores le iban a visitar domingo en la tarde y le iban a cortejar. Qué graves, qué graves estos pastores. Pero Dios tenía pues todas las cosas en su control. Aunque vayan 1000 pastores, Dios dijo, no es para ti. No, entonces, pero nosotros nos deleitamos cuando predicamos la palabra, cuando escuchamos, hay gozo, aún en medio de la tribulación. Y yo les dije, hermanos, ahora le cuento que estoy bien de salud, muy poco, mi espalda me afecta, gracias al Señor. Quiere dolerme, pero ahí nomás está, ¿ya? Pero yo le dije alguna vez, y todo para la gloria del Señor, muchas veces ustedes no supieron cómo vine acá. Y les dije también que mi esposa me decía, mañudo, subes al púlpito y cambias, así, ¿no? Pero es que hay algo que te transforma, hay algo que te cambia. Hasta llegar a la puerta nomás, ya, y entro corriendo a predicar, hay algo. Hay algo. ¿Y eso qué es? Su presencia. ¿Cuántos anhelan esa presencia? El vino nuevo. Juan capítulo 2, versículo 7, versículo 9. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrazala, y se lo llevaron. Cuando el maestrazala probó el agua hecha vino. Y Jesús está diciendo lo mismo hoy. Si has pasado un momento difícil, si en la fiesta, si en tu vida no hay ese gozo y en tu matrimonio está comprometido por esto, yo voy a hacer algo ahora. Y de lo que parecía inútil, del agua que lavaba los pies de los invitados, de lo ordinario que parecía, porque era ordinario, era agua para los pies,
Dios iba a convertir en vino. De lo ordinario que pueda ser tu vida, de tus errores, de tus fracasos, Dios puede convertir un vino, pero precioso y especial para cambiar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y es 9:10, iremos en esta última. Limpieza interna. Qué lindo esto de los odres, nunca lo había visto, hermanos. Primera vez hoy día, ayer al estudiar lo vi. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David tenía miedo de lo que había sucedido con Saúl, porque el Espíritu Santo se había retirado de Saúl y habían venido espíritus que le hacían daño, que estaba en una demencia, en una esquizofrenia. Querían matarlo a David, era un loco, perdía el sentido, la razón. Clínicamente tiene un nombre que no lo tengo ahora. Estaba muy mal. Y David, cuando se acuerda de eso, dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites nunca, porque separado de esa presencia me voy a secar. Y él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y cuál era su problema? Había pecado con Betsabé, había fallado, había cometido un pecado con una mujer, había hecho matar a su esposo, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero era conforme al corazón de Dios porque buscaba, a pesar de sus errores, amaba al Señor, iba en su búsqueda, y Dios sabía eso. Y él dice: Dios, por favor, he pecado, he fallado, mi corazón está sucio, he estado con otra mujer, he hecho eso, pero renueva ese espíritu recto, haz que te busque otra vez, Señor. ¿Y saben qué hacían con los odres? Dice que se colocaban piedras dentro del interior del odre. Una vez cerrado, se sacudía violentamente. Es limpieza interna. O sea, ahora no fue sencillo, era una limpieza interna. Y David decía eso. Tenía que salir las inmundicias, ¿ya? Tenía que removerse, porque como les dije, no era sacado totalmente. Entonces tenía que salir, porque un pedacito de carne podía destrozar el vino, un pedacito de una situación. Pero cuando Dios nos sacude interiormente, en la sanidad interior, que es otro tema, hermanos, todas las cosas negativas, eso es lo que le dije, las ataduras que no nos dejan avanzar, aquello que de lo que atrás nos aprisiona, nos molesta, son removidas y sacudidas. Y Dios trata nuestras vidas. Ahora, claro, las piedras no son nada agradables, pero las limpia. Las limpia. Y el odre era tratado así. Todo aquello que impedía nuestra relación con el Señor, la vieja naturaleza, tenía que morir. ¿Y cómo se hacía esto? Con la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a entender diferente la Santa Cena. Cuando yo como el pan, estoy muriendo, porque Cristo dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es derramado. Muero. Pero cuando tomo el vino, que es el nuevo pacto, tomo vida, porque Jesús resucitó y es un nuevo pacto que hasta ahora lo hacemos. Y ahí es donde otra vez nuestra comunión retorna con Él. Son tratos que el Señor hace. Y la última cita que tenemos. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos pueblo de Dios, para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En la Reina Valera dice: no, las arras del Espíritu. Entonces Dios dice: el día que tú has recibido a Jesús, Él te selló como su propiedad y Él es la garantía. Arras quiere decir el pago inicial. Entonces antes se sellaba una propiedad, o sea, si yo me compraba esta máquina y no pagaba tanto, se le ponía un sello como un pago inicial, y ese sello era mi garantía que yo iba a pagar hasta que esto sea mío totalmente. Eso significaba. Entonces las arras es en el matrimonio, también en muchas cosas. Entonces el Espíritu Santo dice: es la garantía. El primer paso ya ha sido dado. Cristo nos compró con su sangre preciosa, nos lavó y nos compró, somos de Él. Pero el Espíritu Santo es la garantía de terminar esta obra.
Así es que, hermanos, el Espíritu Santo va a tratar nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, no enojen a su Espíritu Santo. Nos va a tratar. Perdón, por favor, por lo que voy a decir. El Espíritu Santo dice, yo he garantizado a Juan Carlos. Si él se está alejando, como yo garantizo y soy el garante, yo lo voy a volver a traer. Ya, qué grave. Yo garantizo, dice. Es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió. Bendito Espíritu Santo, hermanos. Es que si yo me alejo, el Consolador también sabe corregir mi vida. Es la garantía. Y en esa garantía el Espíritu Santo, cuando se enoja también, pues como ha sucedido en el desierto, lo tentaron y se enojó. No hagáis enojar su Santo Espíritu, dice. Pero es un trato de Dios. Y hoy, hermanos, la limpieza interna tiene que estar en nuestras vidas. Eso se llama sanidad interior, sanidad interior. Es en la psiquis del hombre, en las cosas que a veces no contamos, no decimos, las cosas que traemos de atrás, generacionales, cadenas, ataduras de nuestros padres, o cosas que hemos hecho en hechicería. La Biblia habla de pecados imperdonables que hay, o de pecados que traen estas herencias, la práctica de la brujería y otras cosas que se pueden herenciar a la generación siguiente. Pero tenemos que ser libres por su sangre preciosa y libres por este trato. La próxima vamos a hablar, hermanos, acerca de los odres amargos, ¿ya? Pero ahí vamos a quedar, de los odres amargos. Y esa nos va a hablar de la limpieza interna. Pero hoy quisiéramos orar. Ya esto está en Dios, hermanos. Solamente yo soy un portador. Él es el que da el Espíritu. Él es el que llena. Lo puede hacer aquí, lo puede hacer en su casita, lo puede hacer cuando usted esté soñando y usted tal vez hable en lenguas ahí, lo puede hacer acá. Pero una cosa quiero hacer. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué padre si su hijo le pide pan y le pide pez, le va a dar piedra o serpiente? ¿Cuánto más ustedes, siendo padres malos, dan a sus hijos eso? ¿Cómo yo no les voy a dar el Espíritu Santo? Un día me tocó a mí, lo mío fue especial, tal vez algo que pasó en mi vida, pero queremos que Dios haga lo mismo en usted y nos cambie. Por eso el jueves tal vez es algo especial para nosotros. Tal vez no es como el domingo, pero el jueves es un tiempo donde Dios nos habla a través de su discipulado y nos da una palabra. Por favor, póngase de pie.